Santo y dice así: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. 10. Como está escrito, no hay justo, no hay ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. 13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. 16. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz. 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos permites de estar aquí delante de tu presencia. En primer lugar, te pedimos perdón, Dios mío, por nuestros pecados, te pedimos perdón por nuestras faltas, reconocemos que somos pecadores. Pero tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Reconocemos, Dios mío, que tú eres santo y 3 veces santo. Gracias por la oportunidad que nos permite de elevar esa alabanza, de elevar nuestras manos a ti. En el nombre de Jesús, Dios mío, estamos delante de una gran realidad a través de tu palabra. Abre nuestro entendimiento, Dios mío. Ayúdanos, Dios mío, a entender tu palabra y que podamos ver las cosas del punto de vista que tú ves las cosas y no como nosotros lo vemos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, a entender tu palabra. Para ti no hay nada imposible, tú eres el único que puedes trabajar en nuestros corazones. Nos ponemos en tus manos, ponemos este tiempo en tus manos. Espíritu Santo, sé con cada uno de nosotros en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Y como mencionamos, estamos iniciando la serie de lo que se llama las doctrinas de la gracia. Esto de las doctrinas de la gracia es algo que lo que vamos a hacer es comprobar a través de la palabra del Señor que es bíblico. O sea, no es algo nuevo. Una de las cosas que nosotros nos hemos tratado de cuidar en este ministerio es de no predicar cosas nuevas, de no predicar nuevas revelaciones, como muchos lo están haciendo hoy en día. Están predicando cosas nuevas, nuevas revelaciones, cosas sensacionales, que se escuchen bonito, que se escuchen agradable, pero eso está lejos de la realidad de la palabra de Dios. Así que ya iniciamos con lo que es el contexto histórico en el mensaje anterior, y ahora vamos a ver lo que es la primera doctrina de la gracia, que es la doctrina de la depravación total. Vamos a repasar rapidísimo el pasaje que acabamos de leer. Si nosotros le preguntáramos, o sea, si tuviéramos quizás hacer una entrevista con Dios y le preguntamos: Señor, ¿cómo usted ve las cosas? ¿Cómo ve la condición del ser humano? Pues Él nos diría eso que acabamos de leer. El punto de vista de cómo Dios ve las cosas es totalmente lejos y opuesto al punto de vista de cómo nosotros, los seres humanos, vemos las cosas. Por ejemplo, entonces dice el 9, Romanos 3:9, el apóstol Pablo escribiendo a los hermanos que estaban en Roma: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Y él hace la pregunta y él contesta: en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Esa es la sentencia. Todos es todos. Y luego hace un recorrido por el Antiguo Testamento. Todas estas palabras se encuentran en los Salmos y en otros libros. Dice, como está escrito, o sea, hablando del Antiguo Testamento, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Esto es contundente, esto es específico. 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esto es, como digo, contundente, preciso. No es que no da lugar a que posiblemente
tal vez sí o tal vez no. Simplemente lo dice, no hay quien busque a Dios. 12, todos se desviaron a una. ¿Se recuerdan? Isaías 53 dice que Él llevó el pecado de todos nosotros y nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Cuando la Biblia habla de camino, se refiere cada quien tomó sus propias decisiones, su propio estilo de vida, su propia conducta, sin consultar la palabra de Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Esa es una palabra fuerte. ¿Qué es lo que hace cuando la basura es algo inútil, ya no se necesita y se tira? Las cosas que desechamos, que se convierten en basura, es algo inútil y por eso lo ponemos en bolsa y lo tiramos porque no se necesita, es algo inútil. Y eso es lo que está diciendo aquí, a la luz de la palabra de Dios, eso es, o a la luz de la perspectiva de Dios, como Dios ve el ser humano, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. Esto es fuerte, 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 no hay quien haga lo bueno. Pero tal vez podría haber alguien que haga lo bueno. Y él contesta, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Y como digo, esto es la palabra de Dios, esto no es invento, no es nada. 13. Esto del 13 está, o sea, si hablamos de la basura, esto que vamos a leer ahorita va a otro nivel. Sepulcro abierto es su garganta. ¿Qué es lo que se encuentra en los sepulcros? Podredumbre. O sea, así ve Dios las cosas, así Dios ve la condición, la realidad del ser humano. Así lo ve. Sepulcro abierto es su garganta. O sea, imagínense este doctor teniendo a una persona en una camilla y le revisa su garganta, sus labios, su lengua, y este es el resultado del diagnóstico que finalmente saca. Esto es fuerte. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. ¿Sabe que les decía que en otra ocasión veía un video donde, bueno, se sabe que las víboras tienen el veneno al lado de las encías, entonces cuando muerden, esa bolsita de veneno se rompe y de esa manera es que transmite el veneno a la víctima. Entonces, debajo de sus labios, veneno de áspides hay debajo de sus labios. 14. Su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Cuántos conocemos, verdad? ¿O cuántos de nosotros éramos esa persona cuando no conocíamos a Dios? Y yo me pongo en esta lista. Su boca está llena de maldición y de amargura. Y la Biblia dice que los hombres darán cuenta de toda torpe palabra que hablaran, darán cuenta en aquel día. Pero hay gente que lo hace de lujo. De lujo, es más, a veces hasta hacen ¿cómo se llama? Apuestas apuestas, no es la palabra o concursos, es la palabra que quiero decir, hasta concursos de quién dice más groserías. Así que su boca está llena de maldición y su amargura. 15, sus pies se apresuran a derramar sangre. Y bueno, podríamos decir, bueno, pero ahí yo no entro en esa categoría porque eso pues sí, los narcotraficantes y todo eso sí lo hacen. Pero bueno, más adelante vamos a ver cómo Dios ve el homicidio y cómo ve el adulterio. 16. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Todas las tragedias que nosotros vemos y conocemos y pasan en este mundo sucede por lo que declara el versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la razón por tanta tragedia, tanta maldad que hay en este mundo. Únicamente ese es el problema y esa es la razón. La gente sin temor de Dios se desvía, hace todo lo opuesto a lo que Dios quiere que haga. Entonces, un Hitler, el aborto en los Estados Unidos, las guerras, las matanzas, o sea, todo, o sea, los narcotraficantes, las pandillas,
Porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor delante de sus ojos. Dice Proverbio que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ese es el principio de la sabiduría. O sea que cuando alguien no tiene ese principio, no tiene sabiduría, sabiduría de la de Dios. Así que bajo este estándar de Dios, esta es la situación de cada persona en este mundo. Este es el resultado de la naturaleza caída del ser humano. Pero el problema que tenemos no es que nosotros no sepamos que somos pecadores. El problema es que tendemos a minimizarlo, creyendo que no vamos a sufrir consecuencias eternas de parte de un Dios santo. Ese es el problema. Y muchos decimos, bueno, pero tú sabes que no todo el mundo es perfecto. O sea, somos pecadores porque no somos perfectos. Y muchos amparados en esa frase siguen pecando deliberadamente como que si nunca fueran a sufrir ninguna consecuencia. Dice el Ray Comfort, el fundador de Living Water, en su libro La llave en uno de sus mensajes, pensé que iba a ser la llave de oro para el avivamiento, pero en uno de sus mensajes él dice este ejemplo, que si usted va caminando y manejando en la carretera, hablando de que todos lo hacen, si usted va manejando en la carretera a 50, y el límite es a 55 y usted va a 65, porque todos van a 65 en la carretera, y lo para el policía y le dice, te paré, ¿sabe por qué te paré? Y usted dice, sí, porque iba a 65 o en 55, y el policía le dice, sí, por eso te detuve y te voy a poner un ticket. Entonces usted le dice, bueno, pero todos lo hacen. ¿Qué le va a decir el policía? Ese no es tu problema. Tú eres responsable de tus propios actos. ¡Wow! O sea, entonces, todo el mundo echa mentiras, todo el mundo hace esto y hace trampa y hace cosas aquí y allá. Y no le podemos decir a Dios, no, pero todos lo hacen. Ese no es el problema de nosotros. Nosotros somos responsables de nuestros propios actos. ¿Verdad? Eso no va con Dios. Es decir, no, pero todos lo hacen. No, eso no va a funcionar delante de Dios. Obviamente que todos pecamos, pero una cosa es pecar porque todavía estamos en un proceso de santificación, y otra cosa es pecar deliberadamente. Pecar deliberadamente sin tener temor de Dios. Sin tener temor de Dios. Como mencionaba, mucha gente se da el lujo de decir grosería y media y hacen todo y no les importa. No les importa, quieren vivir su vida según ellos, no tienen responsabilidad delante de Dios, pero viene un día donde sí se darán cuenta que no debieron haber vivido de esa manera. La doctrina de la depravación total también es conocida como la depravación radical. Vamos a ver su contexto, lo que no quiere decir y lo que sí quiere decir. Como mencionamos en un mensaje anterior, estas doctrinas de la gracia también son conocidas como los 5 puntos del calvinismo. Se formularon en defensa de lo que enseña la Biblia en cuanto a la salvación. O sea, en respuesta a lo que postularon los seguidores de Jacobo Arminio, los seguidores de Jacobo Arminio y los líderes de las iglesias reformadas se reunieron en el Sínodo de Dort, en el cual ellos tuvieron 154 sesiones en un periodo de 7 meses en el año 1618 en Holanda. El primero de los 5 puntos que ellos formularon o postularon o propusieron es el siguiente: el libre albedrío o la capacidad humana. El libre albedrío o la capacidad humana. Este punto enseñaba que el hombre, aunque afectado por la caída de Adán, tenía la capacidad espiritual de escoger el bien espiritual y era capaz de ejercitar la fe en Dios a fin de recibir el Evangelio y de este modo obtener por sí mismo la salvación. El libre albedrío. Claro que nosotros tenemos libre albedrío, no somos una máquina, podemos tomar decisiones por nuestra propia cuenta, pero ese libre albedrío, una vez que fue afectado por la caída, está subyugado a la naturaleza caída. Podemos hacer muchas otras cosas, pero
no va a tomar la decisión por su propia cuenta de buscar a Dios. Así que eso es lo que sucede. Esta enseñanza ha prevalecido desde esos tiempos y continúa vigente en muchas iglesias hasta el día de hoy. Algunos ni se dan cuenta siquiera, ¿verdad?, que no es así. Lo vamos a comprobar con la Biblia, ¿verdad? Algunas iglesias lo predican y ni siquiera se dan cuenta que están predicando lo que no tiene soporte bíblico. Así que, pero cuando escudriñamos las Escrituras nos damos cuenta que la verdad es otra, ¿okay? Y esto también es lo opuesto a lo que sostuvieron las iglesias reformadas. Así que lo que no quiere decir la doctrina de la depravación total es lo siguiente. No quiere decir que el hombre no sea capaz de hacer algún bien en esta tierra. Claro que sí, los seres humanos podemos hacer muchas cosas buenas en esta tierra. Pero como dice el pastor Sujel Michelén, hablando del mismo tema, todas las cosas buenas y buenas obras que nosotros podemos hacer aquí en esta tierra nos sirven para esta tierra. Pero de que a través de hacer cosas buenas y buenas obras podamos comprar o ganar el cielo, eso ya es otra cosa. Y eso lo tenemos bien claro. Así que la depravación total lo que quiere decir es que cuando el hombre cayó en el huerto del Edén, cayó en su totalidad. Es decir, que la personalidad completa del hombre ha sido afectada por la caída. El pecado se extendió a todas sus facultades, la voluntad, los afectos, la mente o las emociones. El ser humano puede hacer muchas cosas buenas, pero no puede buscar a Dios por su propia cuenta. Eso es lo que enseña la Biblia. Aunque nosotros, como digo, naturalmente todo el mundo nos creemos buenas personas, y por mala que sea una persona, se cree que es buena persona. ¿Cuántos conocemos así? ¿Verdad? Eso es increíble. Eso es increíble. El actor Dale Carnegie nos cuenta la siguiente historia que sucedió el 7 de mayo de 1937 en la ciudad de Nueva York. Presenció la más sensacional caza de un hombre jamás conocida en esta metrópolis. A cabo de muchas semanas de persecución, 2 pistolas Crowley, el asesino, el pistolero que no bebía ni fumaba, se vio sorprendido, atrapado en el departamento de su novia en la avenida West End. 150 agentes de policía y pesquisas pusieron sitio a su escondite en el último piso. Agujereando el techo, trataron de obligar a Crowley, al matador de vigilantes, a que saliera de allí por efecto del gas lacrimógeno. Luego montaron ametralladoras en los edificios vecinos y durante más de una hora aquel barrio, uno de los más lujosos de Nueva York, reverberó con el estampido de los tiros de las pistolas y el tableteo de las ametralladoras. Crowley, agazapado detrás de un sillón bien acolchado, disparaba incesantemente contra la policía. 10,000 curiosos presenciaron la batalla. Nada parecido se había visto jamás en las aceras de Nueva York. Cuando Crowley fue finalmente capturado, el jefe de la policía, Mulroney, declaró que ese famoso delincuente era uno de los criminales más peligrosos de la historia de Nueva York. Es capaz de matar, dijo, por cualquier motivo. Pero ¿qué pensaba 2 pistolas Crowley de sí mismo? Lo sabemos porque mientras la policía hacía fuego graneado contra su departamento, escribió una carta y decía a quién corresponda. Al escribir la sangre que emanaba de sus heridas, dejó un rastro escarlata en el papel, y en esa carta expresó Crowley lo siguiente: tengo bajo la ropa un corazón fatigado, un corazón bueno, un corazón que a nadie haría daño. Poco antes, Crowley se había dedicado a abrazar a una mujer en su automóvil en un camino de campo en Long Island. De pronto un agente de policía se acercó al coche y le dijo: quiero ver su licencia.
Sin pronunciar palabra, Crowley sacó la pistola y acalló para siempre al vigilante con una lluvia de plomos. Cuando la gente cayó, Crowley saltó del automóvil y empuñó el revólver de la víctima y disparó otra bala en el cuerpo tendido. Y este es el asesino que dijo: tengo bajo la ropa un corazón fatigado, un corazón bueno, un corazón que a nadie haría daño. ¿Qué le parece? Crowley fue condenado a la silla eléctrica. Cuando llegó a la cámara fatal en Sing Sing, no declaró: por cierto, esto es lo que me pasa por asesino. No, él dijo: esto es lo que me pasa por defenderme. La moraleja de este relato es que Dos Pistolas Crowley no se echaba la culpa de nada. Allí está en acción la naturaleza caída del ser humano, que haga lo que haga, se cree que es una buena persona y que siempre le echa la culpa a los demás y nunca se echa la culpa a sí mismo. Y de estos ejemplos está llena la historia y podríamos mencionar muchísimos, pero solo nos vamos a limitar a mencionar dos ejemplos más de manera rápida, y estos se encuentran en el Nuevo Testamento. La parábola del fariseo y el publicano se encuentra en Lucas 18, 9 al 12. 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 10. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. 11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Dijo nuestro Señor Jesucristo que éste oraba consigo mismo, porque obviamente el Señor no escucha esta clase de oraciones. Todas las personas con esta actitud califican para no entrar al reino de los cielos. Y nosotros conocemos el resto de la historia, que el que volvió justificado fue el publicano, que decía: Dios, sé propicio a mi pecador. Dios, sé propicio a mi pecador. Esa es la persona que es justificada delante de Dios, la que se humilla, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Así que ahora veamos la historia del hermano del hijo pródigo. Y solo vamos a narrar la historia del hermano del hijo pródigo, no vamos a hablar del hijo pródigo. Lucas 15, 29 al 30, y dice así: mas él respondiendo, o sea, el padre le estaba diciendo que por favor que entrara, y él no quería entrar porque estaba enojado porque su hermano había regresado. Entonces 29, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Este otro le dijo a su padre: no habiéndote desobedecido jamás. ¿Qué les parece? Hay un dicho muy conocido que dice: dime de qué presumes y te digo de qué careces. Usted puede estar diciendo: pero esto qué tiene que ver conmigo. Absolutamente nada. Está claro que Dos Pistolas Crowley, el matador de vigilantes, era un gran asesino, y el fariseo que oraba consigo mismo era un prepotente, altivo y prepotente, y el hermano del hijo pródigo era un berrinchudo, mentiroso, y usted es libre de agregarle los adjetivos que usted quiera. Veamos qué dijo el Señor Jesucristo acerca del asesinato y del adulterio. Mateo 5, 21 al 22. Mateo 5, 21 al 22. 21. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. 22.
Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. El simple hecho de que una persona se enoje contra su hermano es igual al asesinato delante de Dios. ¿Eso es serio? Ahora, ¿qué dijo el Señor respecto al adulterio? En Mateo 5, 27 al 28. Mateo 5, 27 al 28. 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Solo el simple hecho de mirar a una mujer y codiciarla, eso ya es adulterio delante de Dios. El solo pensar en matar a una persona, solo el pensamiento, eso ya es asesinato delante de Dios, porque Él conoce los pensamientos. Él conoce los pensamientos. Y qué fácil es para nosotros caer en ese delito, en ese pecado delante de Dios. La palabra de Dios nos enseña que todos somos pecadores. Como mencionaba, aún los cristianos somos pecadores, porque estamos en un proceso de santificación, pero como digo, también una cosa es pecar y otra cosa es pecar deliberadamente. Vamos a ver lo que nos dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, 8 y 9. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 9, esto es la buena noticia, ¿verdad? La mala noticia es el 8, la buena noticia es el 9. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados. Así que es importante confesar nuestros pecados siempre, a cada momento, a cada hora. Estamos manejando en el automóvil, donde quiera que estemos, a cada momento es importante que lo hagamos, ¿verdad? El evangelista y fundador de Living Water, Ray Comfort, cuando les pregunta a las personas que si se consideran buenas personas, siempre la respuesta natural de las personas es que sí, por supuesto que sí. Y hasta se ofenden y dicen, bueno, ¿qué clase de pregunta es esa, por favor? Pero una vez confrontado con los 10 mandamientos, esa perspectiva de que son buenas personas se va degradando gradualmente hasta quedar descubiertos sobre el alto concepto que tenían de sí mismos, y si son sinceros, lo reconocen y se sienten avergonzados. Pero si son cínicos, no les importa. El problema que tenemos, cada uno de nosotros, es que nos creemos buenas personas, todos buenas personas, pero bajo el estándar de Dios, ni siquiera por accidente andamos cerca. Es imposible, la Biblia declara que es imposible que nosotros por medio de nuestra propia cuenta podemos buscar a Dios. Eso es lo que hemos leído en Romanos. No hay quien busque a Dios. Así que en primer lugar, vamos a ver lo siguiente. La Biblia declara que el hombre está bajo pecado y por consiguiente está muerto espiritualmente hablando. El hombre está muerto espiritualmente, y así es. El ser humano está bajo pecado. Ya se dio una sentencia en la Suprema Corte Celestial y Dios tiene todas las evidencias en sus libros. Y ya se dio esa sentencia de que todos somos culpables. Veamos Romanos 5:12. Romanos 5:12 dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. Esta muerte afecta tanto espiritualmente como físicamente. La muerte espiritual y la muerte física pasaron a todos los hombres a causa de la caída de Adán, o el pecado original de Adán. Así que
ya está establecido el límite de los días de cada ser humano. Y vamos a ver lo que dice Job 14:5. Job 14:5 dice: ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límite, de los cuales no pasará. Eso ya está decretado, eso ya está ahí en los planes, en los libros de Dios. Dios ya ha establecido el fin el fin de los días de cada una de las personas en esta tierra, aunque se crean ateos. Los ateos solo son ateos mientras viven. Una vez que mueren, estarán de pie delante de Dios. Apocalipsis 20:12. Esta es una pregunta que todo el mundo deberíamos de ponerle atención. ¿Dónde estarás cuando esos días se terminen? ¿A dónde estarás después de que esos días se terminen? Casi todo el mundo piensa que irá directamente al cielo, pero sus obras, su conducta no representan eso, y el Señor dijo: por sus frutos los conoceréis. Así que es importante que lo que creemos, que lo que profesamos, concuerde con nuestra actitud, con nuestro testimonio. Solo hay dos caminos, solo hay dos destinos: el camino angosto, que es nuestro Señor Jesucristo, y el camino ancho. El camino angosto, que es nuestro Señor Jesucristo con destino al cielo y a la nueva tierra, y el camino ancho que va con destino al infierno. Veamos, sigamos con Romanos 3:23. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, destituidos de la gloria de Dios, cortados de la gloria de Dios, sin Dios y sin esperanza. La pregunta es: ¿a qué se aferra una persona sin el Dios de la salvación de su lado? ¿A qué se aferra una persona sin el Dios de la salvación a su lado? Sigamos con Romanos 6:23. O sea, estoy citando bastantes textos para que esto quede claro. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo de Dios es vida eterna. Así que la paga del pecado es muerte. Esta es una doctrina que la encontramos en toda la Biblia, y no es que estamos buscando versículos aislados para que tratar de hacer que la Biblia diga lo que nosotros queremos que diga, de ninguna manera. Terminamos con este punto y veamos Efesios 2:1-5, hablando el apóstol Pablo a los Efesios, y les recuerda cuán agradecidos deben de estar por la condición que se encontraban antes de haber conocido el Evangelio. Versículo 1 dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pregunta: ¿qué puede hacer un muerto por sí mismo? ¿Por sí solo? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Es increíble. 2. El hombre bajo pecado nunca puede buscar a Dios por sí mismo. El hombre bajo pecado nunca puede buscar a Dios por sí mismo. Como mencionamos, el libre albedrío está subyugado a la vieja naturaleza, o a la naturaleza caída, por decirlo así. El
hombre no puede buscar a Dios por sí mismo. La Confesión de Fe de Londres de 1689, hablando de la caída del hombre y del pecado y su castigo, en el artículo 4 dice lo siguiente: de esta corrupción original, por la cual estamos completamente indispuestos, incapacitados y opuestos a todo bien, enteramente inclinados a todo mal. Fin de la cita. Veamos qué dice Juan 6:44. Juan 6:44. Yo sé que muchas veces hemos leído este texto, pero lo hemos leído de corrido y esto está bien claro. Esto está bien claro. 6:44. Juan 6:44 dice: ninguno puede, ponga la atención a esa palabra, puede, ninguno puede venir a mí. ¿Por qué no puede? Porque está muerto. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Eso es contundente. Ninguno puede. Dice que ninguno puede venir a mí. Veamos el siguiente versículo, Juan 6:65. Siempre he dicho que cuando algo se repite en la Biblia una vez y otra vez es porque es algo importante. Bueno, todo es importante lo que está en la Biblia, pero es algo que Dios quiere que nosotros le pongamos atención. Así que Romanos 6:65 dice, 65, y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. No puede. Bajo el estado, la condición que nos encontramos, es imposible que podamos agradar al Padre. Romanos 8:8, veamos qué dice Romanos 8:8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Imposible. El hombre en el estado natural tiene una incapacidad completa. Los textos que acabamos de leer son contundentes y precisos y no dan lugar a ambigüedades. No pueden agradar a Dios y por consiguiente no pueden buscar a Dios por ellos mismos. 3. El hombre bajo pecado no quiere buscar a Dios y además, a causa del pecado, aborrece a Dios. Y no voy a citar, pero ustedes se recuerdan que cuando Adán pecó, ¿quién buscó primero a quién? ¿Adán buscó a Dios o Dios buscó a Adán? Dios buscó a Adán, exactamente. ¿Dónde estás? Y él le dice: me escondí. O sea, oí tu voz en el huerto y me escondí. O sea, en vez de buscarlo y reconocer y pedir perdón, no, quiere huir de la presencia de Dios y le echó la culpa, como dos pistolas Crowley, le echó la culpa a Eva. Y dijo: la mujer que me diste me engañó, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Así que el hombre bajo pecado no solo no puede buscar a Dios, y no solo no quiere buscar a Dios, sino que además aborrece a Dios. Veamos a Juan 5:40 al 42. 5:40 al 42. El versículo que antecede a este versículo 40, que es el 39, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y luego dice el 40: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, la Biblia la Escritura son las que dan testimonio de mí, y ustedes saben eso, pero no quieren venir a mí para que tengan vida. Ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. 41. Gloria de los hombres no recibo. O sea, que Dios no recibe gloria de personas no regeneradas, personas no salvadas. Dios no recibe esa gloria de personas no salvadas, de no regeneradas. Dice en Proverbios 15:8 que abominación a Jehová son los sacrificios de los impíos. Abominaciones a Jehová los sacrificios de los impíos. Ahora, obviamente, la Biblia dice que nosotros ofrezcamos
sacrificio de alabanza al Señor, o es decir, cánticos espirituales o labios que confiesen su nombre, una persona no salvada, no santificada, puede glorificar a Dios, pero dice que no recibe gloria de los hombres, o sea, de los hombres no salvos, no regenerados. Otra cosa, el 42 dice: mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. El hombre no regenerado tampoco puede producir amor para Dios, a no ser que sea el mismo Dios que le otorgue ese amor que necesita. Este versículo que vamos a ver es muy importante y bien claro. Juan 3, 19 al 20. Muchos conocemos Juan 3, 16, ¿verdad? Y es bonito, pero cuando seguimos leyendo nos damos cuenta que la verdad, por ejemplo dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero luego seguimos avanzando y cuando llegamos al 19 nos damos cuenta de esta realidad y dice así, Juan 3, 19 al 20: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Quién es la luz? El Señor dijo: yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tiniebla. Él es la luz, porque sus obras eran malas y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Hay de las que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, a lo dulce amargo y a lo amargo dulce. O sea, qué barbaridad. O sea, de los que quieren arreglar el matrimonio y acomodarlo a su antojo cuando ya todo está establecido por la soberanía de Dios. 20: porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué dice? Aborrece la luz. Aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Dónde estás, Adán? Le digo: ¿dónde estás? Y él dijo: no, me escondí. O sea, me escondí. Hay un pasaje que dice, me parece que Salmos: ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si me fuere a lo profundo del mar, ahí estás tú. Si me fuere a la estrella más alta, ahí estás tú. Donde quiera. El otro día me puse ahí con una persona en las redes sociales y esta persona me dijo que Dios no existía, que eso era cuestiones en la imaginación de la gente. Entonces yo le escribí diplomáticamente y le dije: bueno, si usted ya lo buscó por todas partes y no lo encontró, tiene razón de haber llegado a esa conclusión. Si ya lo buscó en todas partes. Pero si no, pues obviamente no lo ha buscado en todas partes. Así que dice que aborrece la luz, no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El hombre en su naturaleza caída no puede buscar a Dios, no quiere buscar a Dios y además aborrece a Dios. 4. Los pecadores no pueden buscar a Dios ahora por sí solos, ni tampoco podrán después. No pueden buscar ahora por sí solos, ni tampoco podrán después. Eso es lo que la Biblia enseña. Vamos a ver Lucas 13, 23 al 24. Lucas 13, 23 al 24. 23. Y alguien le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar. ¿Y qué dice? Y no podrán. Y no podrán. Muchos procurarán entrar y no podrán. El hombre pecador no puede venir a Dios, y no solo no puede venir en este momento si Dios no le trae, y tampoco podrá después. Hay una doctrina del dispensacionalismo que surgió a mediados del siglo XIX, y aún hay varias películas basadas en esta enseñanza. Esta doctrina enseña que los que no se salven en el arrebatamiento tendrán una segunda oportunidad después del arrebatamiento, y el requisito será que no se dejen poner la marca del 666.
Esta doctrina de la segunda oportunidad para la salvación es completamente antibíblica. Es antibíblica. En primer lugar, la Biblia no enseña que habrá una segunda oportunidad para la salvación. El llamado a la salvación es hoy. Es hoy. Eso es herejía, decir que habrá una segunda oportunidad. Es herejía. Permítame citar solamente un pasaje de las Escrituras para poder sostener esto que acabo de mencionar. Segunda de Tesalonicenses 2, capítulo 2, versículo 8 al 9. Segunda de Tesalonicenses 2, 8 al 9. Y dice así, hablando del anticristo, que vendrá con muchas señales y prodigios para engañar a los que se pierden. Dice así el versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales, prodigios mentirosos y prodigios mentirosos. 10. Y con todo engaño de iniquidad, ¿para quiénes? Para los que se pierden. Para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Pero vean lo que dice el 11. Póngale atención. Por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿Quién les envía un poder engañoso? Dios. Algunos están pensando y dicen, oye, no puede ser, o sea, eso no sabía de Dios que fuera tan severo de esa manera. Bueno, Él es justo y eso es lo que se merece. Así que 11 dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, para que crean a la mentira. 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Así que está claro que no habrá una segunda oportunidad, más bien en lugar de tener una segunda oportunidad se hundirán más siendo engañados. Siendo engañados. En segundo lugar, si fuera el requisito de no dejarse poner la marca de la bestia para obtener la salvación, entonces esa salvación ya no sería por gracia, sino que sería por obras, y si es por obra, por mérito, ya no sería toda la gloria para Dios, lo cual también es imposible. 5. Cuando estamos sin Dios, todos estamos bajo pecado del mismo modo que todos. Cuando estamos sin Dios, todos estamos bajo pecado del mismo modo que todos. Voy a leer este pasaje de manera rápida. Okay. Lucas 13, 1 al 5. Lucas 13, 1 al 5, sin comentario, el versículo está claro. Dice, en este mismo tiempo, estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? 3. Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables todos los hombres que habitan en Jerusalén? 5. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Todos. Una sola sentencia hay. Nuestro Señor Jesucristo dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente que todos ellos. El pastor R.C. Sproul nos dice lo siguiente: debido a la caída no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Ya vamos a terminar. En segundo lugar, como consecuencia por el pecado, lo único que nos espera, lo único que le espera al ser humano es el castigo eterno en el infierno. Es lo único, la consecuencia.
O sea, no es como, Dios no es como nosotros los seres humanos, que algunas veces somos culpables de algo y, por ejemplo, yo en una ocasión iba en exceso de velocidad y yo dije, wow, gracias a Dios tengo un buen récord de licencia, pero dije, hasta aquí llegó mi buen récord de licencia. Iba descuidado y iba en exceso de velocidad. Me paró la policía y me pidió la licencia, se la di todo. 2 minutos regresó y me dijo, maneja con cuidado y no vayas en exceso de velocidad. No me dio ticket, me lo merecía, pero no me dio ticket. Entonces, pero eso no es igual con Dios. Eso no es igual con Dios. Toda desobediencia trae su consecuencia. Así que todo el castigo de Dios es lo que la justicia divina de Dios demanda. Bueno, ya hemos hablado sobre la condición del ser humano en la condición que se encuentra en este momento y está bajo pecado. El pastor y misionero Paul Washer dice lo siguiente, que la verdad más aterradora que un ser humano puede escuchar es la siguiente. ¿Cuál es? Que Dios es bueno. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Qué problema hay con esa declaración que Dios es bueno? Sí, Dios es bueno, pero el problema es que cuando nosotros decimos que somos buenos, nosotros también nos creemos que somos buenos. Y ahí está el problema. Entonces la verdad es que Dios es bueno, pero como Dios es bueno, Él va a ejecutar su justo juicio en cada persona pecadora. Como Él es bueno, es juez justo. Así que, 2. Dios está sumamente airado con el hombre a causa de su estado pecaminoso. Dios está sumamente airado con el hombre a causa de su estado pecaminoso. Dios está. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esa famosa frase? Quiero que me digan que esa frase que dice que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Siempre había escuchado esta famosa frase y aún en predicaciones, ¿verdad? Aparentemente esta frase suena bien, pero cuando la vemos a través de la luz de la palabra de Dios, nos damos cuenta que esto contradice lo que la palabra de Dios enseña. Así que fue hasta que escuché al pastor Paul Washer que me di cuenta que esto es herejía y viene del budismo, no es bíblico. El Salmo 7, 11 al 13 responde correctamente respecto a esta frase y confirma que el verdadero Dios sí está airado con el impío todos los días. Veamos lo que dice el Salmo 7, 11 al 13. 11. Dios es juez justo, porque Él es bueno. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío unos cuantos días, a veces. Dice todos los días, días festivos, perdón, no hay días festivos, ¿verdad? Todos los días. 12. Si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo prepara, y lo ha preparado. 13. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. ¿Qué dice este versículo? Que Dios está airado con el impío todos los días. ¿Quiénes son los impíos? Aquellos que todavía no han sido regenerados, no han sido salvados, ¿verdad? Por el Espíritu Santo de Dios. En palabras de Jonathan Edwards, uno de los predicadores más brillantes del siglo XVII, dice lo siguiente: que si los impíos no caen en el infierno en cualquier momento, es porque el tiempo señalado por Dios en su soberanía todavía no ha llegado. Pero que cuando ese tiempo llegue, desaparecerán al instante, y dice, a su tiempo su pie resbalará. ¿A cuál tiempo? Al tiempo de la soberanía de Dios. Pero ellos ya se lo merecen, le corresponden, le pertenecen a ese lugar. Así que a su tiempo su pie resbalará. 3. Un llamado vehemente con una advertencia severa.
ya estamos terminando, un llamado vehemente con una sentencia severa. Veamos Lucas 13, 24 al 25. Los que no se salven hoy no tendrán oportunidad después, aunque lo procuren con lágrimas. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Dice el versículo 24 de Lucas 13: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Ya leímos este versículo 25. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. No importa cuántos argumentos tengan, si no se arrepienten hoy, mañana será demasiado tarde. 26, versículo 26. Entonces comenzaréis a decir delante de ti: hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Esto quiere decir que hay muchas personas que simpatizan con el Evangelio y simpatizan con la enseñanza de Cristo, y Jesucristo fue un líder. Y muchas veces se utiliza la Biblia para desarrollo personal, lo cual es bueno, pero no es solo para eso, más bien es para otra cosa. En la Biblia enseña de todo, pero no podemos enfocarnos en una área y descuidar la otra, que es la más importante, en este caso la espiritual. Así que muchos simpatizaban con el Evangelio, con las enseñanzas de Jesús, y wow, qué maravilloso, qué interesante, pero eso no basta, ¿verdad? 28. Ahí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob, a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. 29. Porque vendrán del oriente y del occidente y del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Qué triste ese momento. Yo sé que estamos casi fuera de tiempo. Vamos a rápido, Mateo 7, 22 al 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonio, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces os declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Conclusión, ya para terminar, si gustan nos ponemos de pie. Voy a omitir no lo puedo omitir porque está muy interesante esto. El doctor Steven Lawson lo resume de la siguiente manera: la verdad central de la gracia salvadora de Dios se establece de forma resumida en una sola afirmación: la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Y ahí me voy a quedar con ese comentario porque por cuestión de tiempo. Y vamos a ver un versículo más que ya lo vimos rápido, Juan 6:44, pero ahora un poquito más detallado. Dice lo siguiente: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Este texto más claro no puede estar sobre las doctrinas de la gracia. Dice que nadie puede venir a mí, y esto quiere decir nadie, aunque sean judíos. En primer lugar, este texto denota que el hombre tiene una incapacidad total, el hombre está inhabilitado. El texto dice que no puede venir a mí, no tiene la fuerza, el poder. El estado del hombre es solo un objeto sin el hálito de vida, hablando espiritualmente, y por consiguiente no puede hacer nada, ni siquiera por sí mismo. En segundo lugar, si el hombre se encuentra en ese estado de incapacidad, que no puede buscar a Dios, entonces es Dios quien lo elige soberanamente e incondicionalmente. En tercer lugar, si Dios elige soberanamente e incondicionalmente, quiere decir que nuestro Señor Jesucristo ya pagó el precio por la expiación de esa persona en la cruz del Calvario. En cuarto lugar, si nuestro Señor Jesucristo ya pagó el precio por la expiación en la cruz por esa persona, el llamado para esa persona es irresistible, o el llamamiento eficaz.
Porque ¿cómo es posible que el Señor derrame su sangre en la cruz del Calvario por una persona y esa persona se vaya a dar el lujo de no presentarse? No es posible, ¿verdad? Él lo va a llamar, Él lo va a traer. Así que en quinto lugar, si Dios ya hizo todo eso por una persona, ¿cómo es posible que una persona salvada podría perder su salvación? ¿Quién podría ser más soberano que Dios? Absolutamente nadie. El texto concluye de la siguiente manera y dice: y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Recuerdan lo que dice, lo que leímos anterior? La salvación es del Señor. Y esto no es licencia para pegar, para seguir pecando deliberadamente. Cualquiera que lo hace de esa manera no es salvo. Así que no es que estamos hablando salvo siempre salvo y que puedes pecar deliberadamente, no es así. Ya hemos hablado anteriormente acerca de la seguridad de la salvación. Todos estos textos, todas estas doctrinas no disminuyen de ninguna manera la responsabilidad de la evangelización. Eso el Señor lo estableció así y así tiene que ser. Ya para terminar, aplicaciones para los que somos salvos. ¿Cuán agradecidos debemos de estar todos nosotros? Porque nosotros no hemos hecho nada por nuestra salvación. Es el Señor quien lo ha hecho todo. Es el Señor quien lo ha hecho todo. 2. Para los que no son salvos, pídele perdón a Dios, arrepiéntete de tus pecados. El Señor dice en su palabra: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. 3. Hoy es el día de salvación, hoy es el tiempo aceptable. La Biblia dice que hoy no es cuando usted quiera, es cuando Dios quiere. 4. Mañana podría ser demasiado tarde y muchos procurarán entrar e infelizmente no podrán. Dios les bendiga y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo.